Bienvenido a la historia de La venganza de los cuervos. Prepárate para sumergirte en un relato donde la naturaleza reclama justicia ante la arrogancia humana. Era una tarde nublada, de esas que suelen presagiar algo sombrío en el horizonte. Las nubes, grises y pesadas, se movían lentamente por el cielo, como si una tormenta estuviera al acecho. El viento soplaba con un murmullo lejano, y el mundo parecía haberse detenido, como si esperara algo oscuro e inevitable. Carlos, un hombre solitario y amargado por los años, vivía en una casa al borde del bosque. No tenía amigos ni familiares cercanos, solo la vasta extensión de terreno que rodeaba su propiedad y los animales que ocasionalmente se aventuraban cerca. Sin embargo, en lugar de sentir paz en su aislamiento, Carlos experimentaba un vacío creciente que intentaba llenar con una afición que muchos habrían considerado macabra: disparar a los cuervos. Cada tarde, se sentaba en el porche con su viejo rifle en las manos y aguardaba. Los cuervos, criaturas astutas e inquietas, siempre sobrevolaban el área, buscando comida o simplemente vigilando desde lo alto. Carlos no disparaba por comida ni por defensa, lo hacía por el simple placer de ver caer a las aves, como sombras desplomándose desde el cielo. Cada vez que uno caía, un retorcido placer lo inundaba. Sentía una sensación de poder. Se decía a sí mismo que dominaba la naturaleza, que los cuervos, por muy inteligentes que fueran, nunca podrían escapar de su puntería. Reía solo, rodeado de plumas negras que danzaban al viento y de los pequeños cuerpos inertes que decoraban el suelo. Sin embargo, lo que Carlos ignoraba, lo que no podía comprender con su limitada visión del mundo, era que los cuervos lo observaban, no como presas, sino con una paciencia que solo las criaturas ancestrales pueden tener. Eran mucho más inteligentes de lo que él suponía. Un día, mientras regresaba a casa tras una de sus jornadas de caza, notó algo diferente. Un cuervo, más grande que los habituales, se encontraba posado en un poste cercano. Lo miraba fijamente, sin moverse. Era como si lo desafiara, como si esa mirada oscura pudiera atravesar su alma. Carlos, incómodo, levantó su rifle, apuntó con cuidado y disparó. Pero esta vez falló. El cuervo no se inmutó, permaneció inmóvil, observándolo en un silencio aterrador. Tras unos segundos que parecieron eternos, el ave alzó el vuelo lentamente, desvaneciéndose entre los árboles. Carlos sacudió la cabeza, tratando de sacudirse esa sensación extraña, y siguió su camino. «Solo es un cuervo», se dijo a sí mismo, pero algo en su interior le advertía que aquello no era una simple coincidencia. A la mañana siguiente, al salir al porche, Carlos sintió un nudo en el estómago. Decenas, quizás cientos de cuervos, estaban posados alrededor de su casa. Se alineaban en las cercas, se ocultaban entre las ramas de los árboles y hasta se acomodaban en el tejado. No hacían ruido, no graznaban ni se movían, solo lo observaban. Carlos sintió como un escalofrío recorría su espalda. Intentó ahuyentarlos, disparando al aire, pero los cuervos no se movieron. No se trataba de simples aves, comprendió con terror creciente. Había algo más, algo oscuro y antiguo en sus ojos penetrantes. Los días siguientes fueron una verdadera pesadilla. Los cuervos comenzaron a volverse más agresivos. Cuando Carlos salía de su casa, lo rodeaban, picoteando su ropa, sus manos, su rostro. Ya no podía caminar sin sentir la opresión de sus picos y alas. Poco a poco, se colaban por las ventanas, rasgando cortinas, destrozando muebles, arruinando todo a su paso. Sus garras arrancaban tejas del tejado, y su constante presencia lo hacía sentirse prisionero en su propio hogar. El miedo se convirtió en una presencia constante. Carlos, un hombre que se había sentido poderoso al dispararles, ahora estaba atrapado. No podía salir a buscar comida ni pedir ayuda. El silencio del bosque, antes su refugio, ahora era roto por el constante graznido de los cuervos. El cazador se había convertido en la presa. Una a una, todas sus pertenencias fueron destruidas. Su jardín, su casa, sus recuerdos. Los cuervos, con su persistencia implacable, desmantelaban su vida hasta dejarlo en nada. Carlos se veía obligado a refugiarse en los rincones más oscuros de su casa, esperando en vano que la pesadilla terminara. Pero el tormento no cesaba. Las aves parecían conocer sus movimientos, sus pensamientos. No había manera de escapar de sus ojos vigilantes. Con el paso del tiempo, Carlos se dio cuenta de que los cuervos no solo estaban destruyendo su vida material.
Estaban jugando con su mente. Cada día que pasaba, sentía como su cordura se desmoronaba. Los graznidos, el sonido de las alas, los ojos siempre observándolo. Todo contribuía a que una profunda culpa y terror se apoderaran de su ser. ¿Acaso los cuervos eran conscientes de lo que le estaban haciendo? ¿Era esto una venganza? Finalmente, debilitado física y mentalmente, Carlos abrió la puerta de su casa por última vez. No tenía fuerzas para resistir más. Frente a él, los cuervos lo rodearon en silencio, como jueces esperando el veredicto final. Cayó de rodillas, su cuerpo temblando de agotamiento y terror. Y entonces, en un torbellino de alas negras y picos afilados, los cuervos se abalanzaron sobre él. No hubo gritos, solo silencio. Carlos desapareció aquel día, y su casa quedó en ruinas, devorada por el tiempo y por la naturaleza. Lo que antes había sido su refugio, ahora no era más que un recordatorio de que incluso el hombre, en su arrogancia, puede enfrentarse a fuerzas mucho más antiguas y poderosas de lo que jamás podría entender. Sobre los restos de lo que una vez fue su hogar, los cuervos continuaron volando en círculos, vigilantes, esperando al próximo que osara desafiar su poder. La tierra tiene memoria, y aquellos que la ofenden deben estar preparados para enfrentar las consecuencias. Gracias por acompañarnos en esta inquietante historia de la venganza de los cuervos. Esperamos que te haya dejado reflexionando sobre el poder de la naturaleza y las consecuencias de desafiarla. Si te ha gustado este relato y quieres escuchar más historias llenas de reflexiones, no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima historia.